Si operas en los mercados financieros o si tenés una cartera de acciones, es muy probable que para vos estos días hayan sido bastante caóticos y también para tu portafolio. Si esto fue así, quédate en el video que vamos a ver cómo hacer para en estos momentos de incertidumbre poder mantener la calma, mantener la cordura, tener una correcta gestión de riesgo y gestión emocional que nos ayuden a preservar nuestro capital y obtener mayores retornos en un futuro cuando todo esto se calme. Es muy probable que en estos días te hayas encontrado en una situación confusa de no saber qué hacer. Un día habla Trump, el mundo se va a la mierda, otro día habla Trump y el mundo es Disney Channel, todo es amor y todo es paz, y otro día pasa esto, aquello o bla, bla, bla. Esto, por más de que no parezca, sobre todo si no invertís hace mucho tiempo, es muy común, porque los mercados financieros se mueven en ciclos y siempre va a aparecer algo que los haga tambalear, con más o menor frecuencia, con más o menor impacto, pero siempre van a aparecer estos momentos donde lo que predomina en el mercado y en los inversores es la incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor de todos los sentimientos del mercado. Para los mercados, y esto quizás también aplica a las personas, vos me dirás, es mucho peor la incertidumbre que una mala noticia. Es decir, si por ejemplo el mercado se entera que Irán atacó evidentemente a las acciones tecnológicas de Estados Unidos, obviamente esto va a ser muy terrible para los mercados, va a haber unas impresionantes bajadas, pero el mercado va a absorber la noticia, la va a poner en precios y todo continuará su rumbo. Entonces ya no hay más incertidumbre. En cambio, en épocas de incertidumbre, el mercado no sabe qué hacer. Che, Irán va a atacar acá, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué dice Trump? ¿Qué hago? Entonces, ustedes imagínense que al fin y al cabo el mercado somos todos nosotros, el mercado son personas, aunque manejen fondos institucionales con millones y millones, siguen siendo personas, que dicen, che, sí, escúchame, veo a Microsoft barata. Pero boludo, Trump mañana pone una bomba y ¿qué mierda hago con Microsoft en cartera? ¿Cómo se lo explico a mis accionistas? Y lo mismo pasa con una persona de a pie que no tiene accionistas a los cuales darle explicaciones, pero es tipo, che, me gusta Nvidia, está muy barata, los múltiplos descomprimieron, bla, bla, bla. Pero si mañana se viene la Tercera Guerra Mundial, ¿qué hago con los microchips? ¿Me entendés? Entonces, esa incertidumbre es la que no permite ni comprar ni vender, porque vos no sabés qué va a pasar. O sea, obviamente siempre es así. Uno nunca sabe qué va a pasar, si no todos seríamos millonarios. Pero en este contexto la incertidumbre está multiplicada por mucho, por 20. O sea, en un contexto normal vos decís, che, bueno, yo no sé, veo que Nvidia va bien, los fundamentos son sólidos, el precio me da entrada. Obviamente no sé qué va a pasar, pero las probabilidades parece ser que va a subir, voy a comprar. Ahora vos no sabés porque depende de lo que le pase a Trump, de lo que le pase al gobierno de Irán. O sea, entonces ese es el mayor problema que está reinando hoy en los mercados. Y como te decía, esto es muy, muy común que pase. Entonces, antes de ir a las pantallas, que vamos a hacerlo al final, así que quédate si te interesa hacer un poco de análisis técnico y entender el comportamiento de los precios para lograr intentar adelantarnos a las noticias, porque recordemos que nosotros no podemos saber qué va a pasar, pero muchas veces, y con una probabilidad cierto bastante alta, los gráficos en ciertas zonas cuando se encuentran ahí, nos dan a entender que algo va a pasar con el precio. Obviamente vos nunca vas a poder saber qué va a pasar, cuál es la noticia que vaya a pasar, pero cuando vos ves un gráfico en una zona de mucha congestión, de mucha importancia, podés decir, ok, tiene pinta de que acá algo va a pasar para que el precio haga lo que en teoría debería hacer. Entonces, por si alguno anda colgado en una palmera o vive en un tupper, lo que está pasando, de lo que me estoy refiriendo, es que hay una guerra entre Irán y Estados Unidos. Irán cerró el estrecho de Hormuz, hay un quilombo bárbaro, se pierden muchos barriles de petróleo por día, se están usando reservas para que el impacto en la gente sea menor. En países como Argentina salieron a decir que va a haber un congelamiento, digamos, le pusieron otro nombre, pero es un congelamiento de precios por 45 días para que no impacte en la inflación y en el bolsillo del consumidor. Trump un día dice que Irán quiere la paz, Irán dice que es mentira, se bombardean, está Israel en el medio. Hay un quilombo bastante importante, el petróleo trepó desde aproximadamente $60 por barril hasta los 120 que llegó a tocar, ahora anda por los 110, si mal no recuerdo, ahora lo vamos a ir a ver en las pantallas, y este es el contexto en el que nos encontramos. No sabemos si la guerra va a escalar y se va a mantener, cuánto tiempo va a estar cerrado el estrecho de Hormuz, etcétera, 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 pero ¿qué podemos hacer ante un contexto de esta incertidumbre que con este nombre o con otro nombre ya hubo muchísimas veces en la historia? Bien, hay dos cosas que podemos hacer y quiero dejar contentos a ambos grupos. Vamos a empezar por el más cortoplacista, si querés, o un trader. Y un trader lo que yo haría es no tomar posiciones swing. Por más de que por el análisis te lo puede decir, yo creo que en épocas de tanta volatilidad y tanta incertidumbre, patrones técnicos claros que en otro contexto se cumplen mucho más, en este contexto la probabilidad de ocurrencia baja bastante. Entonces, yo no tomaría un swing trade, es decir, un trade de semanas, sino que tomaría trades en temporalidades más cortas, en lo posible intraday, o sea, que abras y cierres en el mismo día, o movimientos muy cortos del estilo scalping. Eso es lo que yo hago con un movimiento de corto plazo más de trading. Ahora bien,
para lo que la mayoría probablemente tenga, que es una cartera de acciones, una cartera de inversiones, lo que hay que hacer ahora es estar muy seguro de las empresas que vos elegiste. Porque, a ver, obviamente esto es un shock de mercado, un riesgo de mercado que por situaciones externas la bolsa se está haciendo pelota. Otra cosa muy distinta es que la bolsa esté bien o neutra y vos tengas una empresa en cartera que esté bajando drásticamente. Ahí habrá que revisar qué es lo que está ocurriendo con esa empresa, cuáles son las expectativas del mercado para con ese activo. Ahora bien, en un contexto donde todo está bajando, es evidente que los precios no están bajando porque las empresas estén ganando menos plata o estén teniendo descontento al accionista, bajen los dividendos, ganen menos por acción o cualquiera de los motivos fundamentales por los que una empresa baja de precio, sino que más bien es una baja de mercado que es normal por riesgo de mercado, por situaciones externas geopolíticas que hacen que todo el mercado en su conjunto se arrastre como un dominó hacia abajo. Entonces, lo que hay que ver ahora es eso, tener muy en claro cuál es la empresa que vos elegiste, si sus balances son sólidos, si tiene más activos que pasivos en el corto y largo plazo, cómo está su free cash flow, cuánto dinero le ingresa, cuánto está ganando por acción, si eso va al alza o va a la baja, y muchas otras cuestiones de balance que no es la idea hacer una clase de análisis fundamental, pero que si vos lo sabés hacer me entendés a lo que me refiero. Y si tu empresa se mantiene de la misma manera que estaba hace 3 meses, cuando no había guerra, o 6 si querés, tranquilo, aprovechá e incluso, me atrevería a decir, comprá más, porque estás comprando el mismo activo que compraste hace 6 meses, un 30% más caro, a 30% más barato. O sea, quiero que se entienda para que no suene como la típica cliché boludez de ir de ofertas al shopping, aunque esa es toda la verdad. Si vos tenés un activo, Apple, por decirte algo, que valía 100 hace 6 meses y hoy vale 70, y atentos a esto que es lo importante, y nada cambió, es decir, que está bajando de precio por una situación ajena, ¿cómo no lo vas a comprar? Tenés que comprar más, porque lo compraste a 100, ahora lo tenés a 70, tenés que aprovechar. Ahora, y acá es donde muchos se confunden, si Apple pasó de 100 a 70, pero no por asuntos ajenos, geopolíticos, de riesgo de mercado, sino porque trajo un mal balance, estaba muy sobrecomprada, no sé, el directorio salió a decir pelotudeces, ese tipo de cosas. Bueno, ahí es otra cosa. Ok, ¿está 30% más barata? Sí, pero quizás esté justificado. Entonces ya no es el mismo activo que era antes. Lo podés comprar a 70 igual, pensando que va a subir, pero tenés que saber que ya no estás comprando el mismo activo que compraste a 100. Espero que se haya entendido ese punto, pero en este caso, como te digo, el activo, vos tendrás que verlo con los tuyos, yo no sé qué es lo que tenés en cartera, es muy probable que siga siendo el mismo y que la oferta, entre comillas, de 30% se dé por asuntos externos. Entonces, eso es lo que yo haría y soportaría las bajas, sobre todo si sos joven. Si vos me decís que tenés, no sé, más edad, estás más cerca de tu jubilación o tenés un perfil muy conservador moderado, que no querés ver bajas fuertes, bueno, por supuesto, ¿qué te van a decir los libros? Anda activos defensivos, Coca-Cola, Colgate, Walmart, etcétera, que son cosas que, aunque haya una tercera guerra mundial, Walmart va a seguir, Coca-Cola va a seguir, Colgate va a seguir, entonces no son activos que se van a destruir como si puede ser una empresa que haga microchips. Ahora, que igual se van a destruir, me refiero al precio temporalmente, no que va a desaparecer para siempre, porque en el caso de que ocurra lo peor y haya una guerra, eventualmente va a terminar, como siempre ha pasado, y los activos van a volver a subir. Pero si vos, por ejemplo, estás más cerca de tu edad jubilatoria, quizás vos no podés esperar, por decirte algo bastante largo que no creo, 5 años. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Así que sin más, espero que haya sido claro en esta introducción, en estas pequeñas sugerencias que doy sobre cómo mantenerse en un mercado de este tipo de, ni siquiera bajista, sino de incertidumbre, que como te digo, es peor un mercado de incertidumbre que un mercado bajista, porque si en un mercado bajista vos ya sabés lo que está pasando, sabés qué es lo que tenés que esperar, obviamente hay muchas emociones en el medio, a veces te vas a comer una bull trap, etcétera, etcétera, pero vos sabés qué es lo que está ocurriendo. En cambio, si estás en un mercado de incertidumbre, realmente no sabemos si empezó un mercado bajista que va a durar un año, que va a tener bajas del 50%, si va a pasar una caída brusca como en el COVID, o si mañana nos vamos a máximos otra vez. Realmente no lo sabemos y no lo podemos saber. Ahora vamos a ir a los gráficos a ver qué nos dicen los gráficos, pero como dije antes, en épocas de incertidumbre, la probabilidad de acierto de lo que uno hace como analista técnico se disminuye un poco. Pero bueno, sigue siendo nuestra única arma para poder defendernos siempre y sobre todo en estas épocas de incertidumbre. Así que sin más, nos vamos a las pantallas, pero antes te pido que si te está gustando este video, me dejes un like, un me gusta, lo que sea, se lo compartas a alguien que creas que pueda servirle y consideres suscribirte al canal. Ahora sí, vamos a las pantallas.
Bien, ya en las pantallas gráfico del S&P 500, el índice que engloba a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, en pantalla tenemos un canal trazado que venía desde marzo del 2020 con la caída abrupta que hubo en el inicio de la pandemia del COVID-19 y veíamos que teníamos un canal al alza muy grande y de muy largo plazo y veíamos que el índice estaba ya tocando acá el techo del canal con un RSI que decía por favor basta. Fíjense cómo el precio hacía constantemente nuevos máximos, me queda ahí porque tengo el imán, el precio iba para arriba, pero el RSI iba hasta acá, iba igual, lo cual ya es raro. No sé si se puede tomar como una divergencia, pero debería ir así también el RSI, para arriba. Y ya después empezó a ir para abajo, como ven acá, se va a ver más claro si hago así, y era algo que evidentemente nos estaba dando una alerta. Pero ¿qué pasa? Esto es lo importante. El RSI simplemente nos dice, che, loco, estate atento. Te prende una alarma tipo, anda mirando, pero no te da la señal. Porque al fin y al cabo, está bien, yo podría haber estado diciendo, hay divergencia, y me hubiese perdido una cantidad de plata impresionante en toda esta suba que siguió habiendo de todas maneras. Entonces, el RSI es, che, esto miralo de cerca. Si vos ves un gráfico que viene subiendo y ves que el RSI o cualquier indicador con el que vos mires que haya una convergencia entre el precio y los osciladores, si te da bien, listo, es una tendencia alcista y es sana. Ahora, si vos ves que el precio sube y sube y sube y el oscilador no, o incluso peor, baja, che, hay algo acá que no está coincidiendo, en algún momento, tarde o temprano, se va a ajustar. Entonces, lo seguimos para poder aprovechar ese ajuste. Entonces, obviamente, bueno, como digo entonces, ¿cuál es otra tendencia? ¿Cuál es otro indicador que nos ayudaba? Que en realidad no es un indicador, sino que estábamos en el techo del canal. Y ahora sí, lo que tenemos más, voy a sacar el RSI, lo que tenemos bien en claro acá es que se está perdiendo, ahora está retrocediendo, vamos a ver qué pasa. Esto es un gráfico semanal, la semana que termina hoy fue buena, pero es importante que si pierde este mínimo, entonces el precio ya ahí te está diciendo, bueno, ya se me están agotando realmente las fuerzas, voy a retroceder, porque este mínimo era importante, se ve más claro en un gráfico diario. Y si vemos las medias móviles, 20, 50 y 200, las más importantes, podemos ver que el precio también, otra de las señales que nos dio, vamos a borrar esto ahora que ya le dimos su importancia, es que perdió la media móvil exponencial de 20 periodos. Está aguantando contra la media móvil de 50 periodos, no menor, por eso como les decía, hay que ver porque está aguantando contra esta zona que marcamos recién y además contra la media de 50, entonces esta es una zona de definición importante, pero sin más, la de 20 la perdió y fíjense como acá la había aguantado. Acá la había perdido, que fue esto, sí, me imaginaba, abril del año pasado, de febrero hasta abril del año pasado, la perdió, el precio cayó desde haberla perdido un 20%, pero en realidad es un poco más porque recuerden que este indicador es un seguidor de tendencia, te avisa siempre un poco tarde, entre comillas. Pero fíjense cómo la media móvil de 20 funciona muy bien en el S&P 500. Acá la aguanta, acá se acerca, acá la aguanta, fíjense cómo la perdió durante la semana, pero rápidamente, antes de que termine la semana, porque esta es una vela semanal, se volvió a poner arriba. Acá la aguanta, hasta que, bueno, obviamente en algún momento la pierde. Lo mismo si está abajo, fíjense, acá la aguantó, es un quilombo con tantas medias móviles, pero bueno, fíjense cómo es constante y acá en este caso la perdimos, entonces hay que ver qué podemos esperar de esa baja. La media de 200 periodos está bastante lejos, es así que es muy difícil que la pierda, la perdió acá en el 2008, fíjense, la última vez que perdió la media móvil de 200 periodos fue en el 2008, eso sería una señal de alerta bastante grande, pero si no, fíjense como siempre el precio se mantuvo por encima, acá esto fue el COVID, la perdió y la recuperó al instante, duró 2 o 3 semanas por debajo. Esto fue el mercado bajista del 2022, fíjense cómo terminó marcando el piso, acá la aguantó, te hizo una ultrap es esto, y acá volvió a caer un poco más, pero la aguantó con una semanita operando por debajo y la aguanta. Acá en abril del año pasado, que fue el día de los aranceles de Trump y todo ese quilombo, el precio frenó justo ahí. Y ahora no sería una locura pensar que el precio puede ir a buscar la medida de 200, sobre todo porque no está muy alejada del piso de este canal. Pero de momento no queda más que esperar, en este caso al menos no podemos sacar ninguna conclusión del precio, sí podemos marcar zonas importantes que son por supuesto la media móvil de 200 y el piso del canal, que estarían por acá, en los 560, 575, depende cómo sea el movimiento del precio, pueden incluso ser los 600. Entonces, en caso de que sea la corrección, lo cual realmente sería sano. Y si no, una zona importante, pero mucho más lejos, son los 480, lo cual yo no creo que pase ahora, porque sería una caída del 30% desde máximo, ya sería un mercado bajista bastante brusco. Puede pasar, pero ya para eso también tendría que perder la media de 200, por lo cual no lo veo muy viable.
Vamos a ir ahora al Nasdaq, QQQ, que de todas maneras está muy similar. Fíjense cómo parece el mismo gráfico, perdió la media de 20, se está ahí aguantando con la de 200. El Nasdaq tiene un soporte importante un poco antes que el S&P, que es este de acá en los 530 puntos más o menos. Después, por supuesto, también tiene este que está más lejos, que para el Nasdaq sería una corrección un poquito más fuerte, del 36%, que ya viene un poco más lejos. Lo mismo, tampoco creo que llegue a esto, porque tendría que perder la media de 200, entre otras cosas. También les quería mostrar eso, el RSI y el Nasdaq, fíjense como también venían total sobrecompra allá arriba, entonces también nos daba una pauta. Ahora para mí lo lógico sería que venga a buscar esta zona, pero que de momento la aguante, o que venga a la zona de la media de 200, que va a seguir siendo así más o menos, se va a ir achatando, pero no hasta acá abajo, por supuesto. Vamos a ver el día, que es el Dow Jones, las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos. Y fíjense cómo en este caso el gráfico, si bien está similar, sobre todo las medias, que ahora las voy a limpiar para ver un poco más claro el gráfico, perdió la de 20, aguanta la de 50, acá tenemos la de 200, hasta ahí todo bastante similar, pero las voy a sacar. Pero tiene una diferencia, que es que ya alcanzó, fíjense también eso, las divergencias que había. Fíjense cómo acá, en esta zona de acá más o menos, el RSI estaba por acá. Después, no, perdón, en esta zona el RSI estaba acá. En esta zona el RSI ya estaba más abajo y en esta zona el RSI ya estaba mucho más abajo. Entonces nos anticipaba un poco. El Dow Jones está distinto, es el único que se diferencia. La verdad que hoy en día el Nasdaq y el S&P son bastante similares, sobre todo porque hoy en día las tecnológicas, que son las que engloba el Nasdaq, ocupan gran parte del S&P 500, entonces al fin y al cabo es similar. Pero el Dow Jones ya se está apoyando contra un soporte importante, que es el de máximo anterior de diciembre de 2024, febrero de 2025, donde hizo un doble techo y cayó. Y se está apoyando ya contra ese soporte con un RSI que llegó a niveles de sobreventa bastante altos. Y acá hay que darle seguimiento porque si esto, a ver, si se va toda la mierda va a caer, como por eso digo que en esta época de tanta incertidumbre el análisis técnico tiende a fallar más, pero si no, esto es un throwback de manual. Hizo así, rompió esta zona de resistencia de máximos anteriores, retrocedió, hizo un throwback a buscar esto y ahora debería continuar su tendencia. Pasa que, bueno, esto es puro análisis del gráfico, digamos, de la acción del precio, pero realmente no me parece muy alocado. Si vemos una extensión de Fibonacci también podríamos tirar y ver cómo nos da, uniendo el mínimo, el inicio del impulso con el máximo, y nos da que también el Dow frenó no solo contra el throwback por la resistencia anterior, sino que también contra el 0.38 de Fibonacci. No es un nivel muy importante de Fibonacci como para estar tranquilo. Siempre, lo más importante siempre es esto, entre el 0.50 y el 0.618, conocido como el cajón de Fibonacci, que es toda esta zona. Acá es donde se toma más en serio el Fibonacci, digamos. Pero bueno, a veces retrocede menos, corta un 0.38 y viendo esto acá, no me parecería loco pensar que el Dow Jones tiene para empezar a subir. Pensemos que sube más lento en general, entonces podría darse esta situación. Así que por último nos vamos a ver el petróleo, US Oil, a través de WTI. Y acá vamos a ver algo distinto, porque el gráfico ahora quizás no nos diga nada, pero lo que yo sí quería mostrar era esto de que, a ver, no podemos saber qué va a pasar, pero sí hay ciertos indicadores que nos pueden adelantar que algo va a pasar. Por ejemplo, yo me acuerdo, hace un poquito le mostré a unos amigos este gráfico cuando estábamos por acá más o menos, y veíamos que el petróleo, bueno, primero un poco de contexto en un gráfico semanal, el petróleo, esto ya nos fuimos al 99, así que todo bastante, el petróleo hizo su máximo en el 2008, antes de que explote la crisis de la subprime y demás, después tuvo una caída que se fue de $150 el barril a $30 el barril. Su peor momento fue en la pandemia, llegó a valer el barril, ¿saben que no sé si no llegó a valer negativo? Sí, algo había leído de esto, no entendía. O cero, sí, monedas, no sé bien cómo, no soy experto en petróleo, pero una vez leí algo de que sí, fíjense que, o sea, realmente, fíjense el coso de los precios, fíjense que estamos acá, es una locura lo que pasó en la pandemia, pero obviamente si vos en ese momento compraste, tuviste una ganancia exorbitante con el petróleo, fíjense lo que subió, mira, obviamente estoy agarrando el fondo del movimiento, pero mirá lo que es esto, o sea, ese porcentaje es bestial, es realmente impresionante. Pero luego, en el 2022, junto con el mercado bajista de S&P 500, comenzó una caída también del petróleo. En este caso, lo que pasó fue que, bueno, veníamos cayendo, pero en este caso podemos ver que en esta línea de tendencia la rompimos con un gap importante acá, y eso nos daba la pauta de que algo podía pasar. Ahora bien, ahora vamos a ver el RSI, también podíamos ver, en cuanto a las medias móviles, que se estaba dando. Habíamos roto la media móvil de 20, que es la verde, también la amarilla, que es la de 50, y estábamos por romper la de 200. Y eso nos dio una pauta. Ahora bien, ¿el petróleo qué hizo? Rompió todo lo que tenía en el medio. Fíjense cómo estas velas son una locura. Fíjense, esta vela que ven acá, esta vela doji,
es una clara vela de los momentos en los que estamos, de incertidumbre. Una vela doji es una vela de incertidumbre. ¿Por qué? Porque las velas japonesas te muestran el mínimo y donde abrió el día, el máximo del día, el mínimo del día, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que todo esto quiere decir que ese día, perdón, esta semana, porque es un gráfico semanal se operó acá, después bajó, o sea, se operó en un rango de porcentaje de un 55% en una semana. O sea, hubo un momento de esa semana donde el petróleo valía 55% menos. Después 55% más, 20, 30, así, peleando todo el tiempo entre los alcistas y los bajistas, y quedó tan comprimida esa lucha, se dieron tanto, digamos, que quedó un cosito así chiquito que es esto de acá como cuerpo de la vela. El resto es todo mecha. Es como que los de arriba aplastaban y los de abajo subían y se quedó ese pedacito ahí de mierda que es el cuerpo de la vela, pero esto es una clara vela doji de momentos de incertidumbre, donde el precio no sabe qué hacer. Voy para arriba, voy para abajo, ¿qué mierda hago? ¿Y quién es el precio? Los inversores, que tampoco saben qué carajo hacer. Ese es el punto de este video y de este análisis. Entonces, ahora bien, ¿qué espero para el petróleo? O sea, si vos mirás este gráfico y comprás, te tienen que apagar la computadora, porque no podés comprar viendo este gráfico. Ahora, si vos investigaste noticias o lo que sea y considerás que se puede comprar, es otra cosa. Pero este gráfico te dice, no toques nada. O sea, preferentemente vendé o no toques nada. Yo les quiero mostrar, como les decía, las media móviles. Perdón, ya las tenía puestas. Muy lejos quedaron demasiado lejos. El precio, recuerden que siempre tiende a acercarse a los promedios, es decir, que se va a tener que acercar a las medias móviles en algún momento. Y no solo eso, sino que, bueno, obviamente estamos alcanzando una zona de máximos del 2022. Estamos cerca, fíjate que ahí dejó un mechazo más o menos. Por acá, que vendría a coincidir con esta zona que hizo un doble techo y se fue a la mierda del petróleo, bajó exactamente un 55% el barril. Y por otro lado el RSI, o sea, voy a correr mi cara, en 86, es una locura, 75 ya sobrecompra. 70, perdón, yo lo uso en 75. Entonces, evidentemente, fíjense cómo, mira, ¿cuándo estuvo el RSI en estos niveles? Acá, mira lo que pasó después. Entonces, evidentemente yo le prestaría atención. No creo que pase esto y se vaya a la mierda automáticamente, todo lo contrario. De hecho, fíjate que acá también había pasado y el precio siguió subiendo hasta que después siguió pasando y ahí eventualmente cayó. No es que es automático, como te digo. El RSI es una alerta, che, loco, mira esto, está muy sobrecomprado. Vamos a ver ahora, en algún momento esto va a retroceder y quizás después siga subiendo, pero ahí vamos a tener que ver qué hace el RSI. Y lo más probable es que nos marque una divergencia, porque si no, el próximo movimiento del RSI tendría que estar acá en 200, no tendría mucho sentido. Entonces, yo esperaría, a ver, hay que estar muy atentos a los 120 también si lo rompe, porque fíjense que en esta vela doji, que fue la que vimos recién, no pudo con los 120 y ahora los está yendo a buscar otra vez. Y vamos a ver qué hace en esa zona, es importante, porque si los rompe, la historia cambia. Por más de que no tenga sentido, recordemos que, a ver, el mercado es bastante irracional, sobre todo de corto plazo, y yo lo veo y digo, che, esto no tiene sentido. Y al mercado le chupa un huevo, va a hacer lo que quiera, no lo que tenga sentido acorde a mí o acorde a lo que estudié o lo que sea. Entonces, hay que estar bien atento a eso, porque si rompe 120 y lo hace bien y con una forma del movimiento sana, si querés, a pesar de que yo piense que es una locura, el mercado se va a ir a la mierda. O sea, yo o cualquiera que lo piense, el mercado va a hacer lo que quiera hacer como siempre y uno debe adaptarse siguiéndolo. Así que sin más, se me fue más largo de lo que esperaba este video. Si te quedaste hasta acá, te agradezco mucho por tu tiempo, que es lo más valioso que tenés. Nuevamente te pido que lo compartas, que se lo mandes a alguien a quien creas que le pueda servir y consideres suscribirte a este canal. Nuevamente, muchísimas gracias por verme. Chau, chau.